Buenos días, contadores y contadoras de la historia. El nacionalismo nos llena de sentimientos de orgullo, y muchas veces colocamos una venda en nuestros ojos para pensar en las cosas del ayer como algo memorable. La historia está llena de sentimentalismos. Hoy, en la historia que no te cuentan, mitos y verdades de nuestra independencia nacional. ¿El grito de feliz cumpleaños a don Porfirio? Como ya se mencionó en nuestro video acerca del grito de independencia, el evento no fue épico. No fue la noche oscura del 15 de septiembre y la turba no estaba enardecida y dispuesta a cazar gachupines. Luego de que se descubrieran sus planes, la insurrección planeada para diciembre de 1810 tuvo que adelantarse un poco. Como el 16 de septiembre era domingo, el cura Hidalgo llegó a misa y dio el tan mencionado discurso. Durante el siglo XIX, el grito de Dolores se celebró el 16 de septiembre. Sin embargo, durante la dictadura de Porfirio Díaz de 1877 a 1880 y del 84 a 1911, para adecuarlo a los festejos de su cumpleaños el 15 de septiembre, la celebración cívica se adelantó unas cuantas horas. El grito fue el 16 de septiembre por la mañana, pero desde el porfiriato festejamos también el nacimiento de Porfirio Díaz. Lo que hizo no es para nada nuevo. El mismo Agustín de Iturbide atrasó su ingreso a la capital un día para que coincidiera con su cumpleaños el 27 de septiembre. Así que este 15 de septiembre recuerda dedicarle unas mañanitas a aquel que vivió lo suficiente para convertirse en un villano, don Porfirio Díaz. El padre de la patria. Aunque es evidente que la lucha de independencia siguió muchos años después de la caída de Miguel Hidalgo, lo cierto es que la mayoría de las personas lo ubican como el único padre de la patria. Si bien Hidalgo inició la rebelión, tan solo unos meses después de este levantamiento fue abatido por las tropas realistas. Hidalgo, junto a los insurgentes Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, fue aprehendido y decapitado, y sus cabezas fueron exhibidas en la Alhóndiga. A la gesta de independencia aún le esperaba una sangrienta década de combates para alcanzar su consumación en 1821, y esto no hubiese sido posible sin la participación de caudillos como José María Morelos y Pavón, a quien se atribuye ser el primer organizador de la milicia popular, Fray Servando Teresa de Mier, uno de los principales ideólogos del movimiento, o Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, los consumadores. México, copiando el esquema de Estados Unidos de buscar a los padres fundadores de la patria, asume un paralelismo y busca una figura paterna. Esta la encuentra en Miguel Hidalgo, a quien se le rinde culto desde la segunda mitad del siglo XIX. El Pípila no existió. No existe documento, referencia o bibliografía seria que conste la existencia del Pípila, indican no pocos historiadores. Por la magnitud de los hechos que se atribuyen a su heroico momento, lo más probable es que se trate de una invención popular. La puerta de la Alhóndiga en Guanajuato era tan gruesa que hubiese sido muy complicado que un solo hombre con una sola antorcha lograra quemarla. Algunos aseguran que hubo varios pípilas, que eran los barreteros que trabajaban en las minas. El mito del pípila se propagó con mayor fuerza durante el porfiriato, hasta el punto de convertirse en un ícono de la lucha por la independencia. ¿Una preindependencia? Es muy común por estas fechas intentar demeritar la lucha mencionando cosas como la independencia fue un mito, los criollos querían a la Nueva España para ellos solos. 2 años antes del levantamiento de Hidalgo contra el dominio español, en junio de 1908, el emperador francés Napoleón III derrocó a la monarquía española y se apoderó de la corona. ¿De quién dependía entonces la Nueva España si la corona de Fernando VII estaba en manos de un gobierno extranjero? Se cuestionaron los novohispanos. Ante la ausencia de rey, por todos los territorios españoles se organizaron cortes, que eran juntas donde nobles, clero y pueblo debatían la nueva forma de gobierno. En México, el intento de instalar las cortes se frustró el 15 de septiembre, pero de 1808, por un golpe de estado encabezado por el noble Gabriel de Yermo, quien tomó el palacio y aprendió al virrey José de Iturrigaray ante el temor de la independencia. Este evento alentaría el nacimiento de grupos conspiradores, entre ellos el que comandaba en un inicio Ignacio Allende, donde estaría también Miguel Hidalgo. Una turba iracunda con machetes y palos. Pensamos en el ejército insurgente como una turba enardecida, desorganizada y salvaje. Y aunque al inicio el descontrol reinó en las filas, todo fue cambiando. A principios del siglo XIX era inconcebible que una turba con armas precarias lograra derrotar a un ejército armado con la tecnología de su época, como lo eran las tropas realistas novohispanas. Aunque en un principio, en los levantamientos comandados por Hidalgo predominaban las muchedumbres armadas con piedras y palos, los insurgentes tuvieron que aprender a organizarse como grupos armados, esto mejorando con el paso del tiempo y con la llegada sobre todo de José María Morelos, otro cura, que
que fue determinante para iniciar con una disciplina militar. Iturbide, un traidor. Se dice que Agustín de Iturbide, al arribar al poder, traicionó a la independencia al proclamarse como emperador de México. Lo cierto es que tras una década de batallas, Iturbide logró consumar la independencia casi sin derramar sangre. Luego de que Juan O'Donoghue, el jefe político de la Nueva España, firmara los tratados de Córdoba, convencido de que el nacimiento de la incipiente república era irreversible. No había hombre más popular en el México independiente que Iturbide, el militar que ingresó victorioso con el ejército trigarante a la Ciudad de México 27 de septiembre de 1821. Pero una combinación de causas llevó a este militar criollo a pasar a la historia como un traidor. Iturbide, quizá un militar excelente aunque inexperto en la administración del gobierno, asumió su cargo en una situación de crisis política. Las cortes habían desconocido los tratados firmados por O'Donoghue y la economía estaba en bancarrota. A esto hay que sumar los constantes enfrentamientos con el Congreso, instalado el 24 de febrero de 1822, por lo cual ya había amenazado con su renuncia. Ante este rumor, el sargento Pío Marcha instigó a un regimiento a amotinarse al grito de «Viva Agustín, emperador de México», lo cual no tardó en tener consecuencias. La presión popular hizo eco en el Congreso, que por mayoría votó a favor de la coronación de Iturbide. La coronación se realizó el 21 de julio a pesar de las críticas de los republicanos. Después disolvería el Congreso y se quedaría como soberano absoluto. Hidalgo no quería la independencia. Se señala que Miguel Hidalgo no pensó jamás en un territorio independiente, que como un criollo egoísta lo único que buscaba era que fueran ellos, los criollos, los que administraran a la Nueva España y seguir sometidos a Fernando VII. Pero en una investigación de décadas, el historiador Carlos Errejón Peredo menciona lo siguiente: Hidalgo estaba por una independencia absoluta. Esto lo confirma en su proceso Mariano Jiménez, que fue también quien se adhirió a la lucha en Guanajuato. El cura quería la independencia absoluta. La Virgencita de Guadalupe. En ilustraciones y murales, el padre de la patria ha sido pintado portando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, la máxima figura católica de México desde el siglo XVI, en el momento de dar el famoso grito o discurso de Dolores. Sin embargo, el día del grito de Dolores no sacó a relucir su icónico estandarte rectangular, sino que fue durante las primeras horas de su marcha por la independencia. A las pocas horas del grito, cuando pasaban por el santuario de Atotonilco, ahí sí el cura Hidalgo entró a la sacristía y tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. 9. La independencia en 1810. Siendo honestos, no es que las autoridades pretendan conspirar para hacernos creer que la independencia se logró desde el 15 de septiembre de 1810. Más bien, a nivel colectivo, la mayoría damos por hecho que ese día o ese año se logró también la independencia. Pero en términos estrictos, el país llegó a su independencia 11 años después. Esto debido a que el grito de Dolores marcó el inicio de la lucha por la independencia. La entrada triunfal del ejército de las Tres Garantías, luchaban por la independencia, la unión del país y la instauración de la religión católica, por ello Tres Garantías, a la Ciudad de México se dio el 27 de septiembre de 1821. Durante las primeras décadas de independencia, en México se conmemoraba esa fecha con un respeto similar al que históricamente tenía el grito de Dolores. Se era muy consciente de que la consumación de la independencia era muy importante. Ya después, por motivos políticos e ideológicos, se suprimió el 27 de septiembre. En la actualidad, pocos mexicanos recuerdan que su independencia se dio realmente en 1821. Es muy fácil juzgar a las y los partícipes desde la comodidad del siglo XXI. Por ello, cuando intentes demeritar los actos de los conocidos y desconocidos de nuestra historia, respira un poco y agradece el sacrificio. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.